Tu amor incomparable es el que nos sostiene. Tu paz, Señor, es la que nos motiva a seguir adelante, Padre. Y yo sé que ese poder maravilloso, Señor, es proclamado sobre la vida de mi hermano, sobre las familias, Señor, que traes consuelo, que traes paz, que trae aliento de vida, que trae regocijo, Señor, a nuestro corazón, Padre, y que nos podemos levantar en tu amor, Padre. Gracias porque estás allí alentando, dirigiendo con cada familia, la familia Castellano, Señor. Gracias porque tu amor incomparable nos levanta, nos dirige y nos da el poder para seguir adelante, Padre. Gracias, Padre. Tú harás cosas maravillosas en este día sobre tu pueblo, Señor. Y en medio de todas las cosas, yo sé que nuestra oración, Señor, sube como lo fragante delante de ti, Padre. Y desciende respuesta, Señor, de parte tuya, Padre, trayendo aliento, trayendo paz, trayendo fuerzas, Padre, trayendo seguridad en medio de todas las cosas, Padre, pues tú eres el Dios que nos sostiene, que nos levanta, que nos dirige, Padre. Exáltate, Dios mío, en medio de todas las cosas y permítanos, Señor, el disfrutar de todo lo que tienes dispuesto para nosotros, Padre. Muchas gracias, mi Rey precioso. Muchas gracias, mi Dios maravilloso. En ti esperamos, Señor, en tu amor inagotable, en tu paz, Señor. Enséñanos también con tu palabra, Señor. Permita que esa palabra, Señor, traiga paz, traiga aliento, traiga vida sobre nosotros, Padre. Traiga un cántico nuevo, como dice tu palabra, Señor, en medio de todas las cosas, Padre. Muchas gracias por ser nuestro Dios. Muchas gracias porque mi hermano, mi hermana, Señor, pueden confiar plenamente en ti, porque hay liberación, porque hay paz, porque hay seguridad, Padre. Gracias, Señor, gracias porque nos libra, nos alienta, Padre. Esperamos en ti, en tu nombre, Padre, en tu gracia infinita y en tu paz inagotable, Padre. Muchas gracias. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Que la presencia de Dios sea sobre ti a cada instante y que cuando abra tus labios y clames a Él pueda tener la plena seguridad de que el Dios Todopoderoso está contigo. No te va a soltar, no te va a dejar. Esa es la esperanza que tenemos en nuestro Dios Todopoderoso. Quiero compartir contigo, y la semana pasada estuvimos en el Salmo 107, leímos o estuvimos meditando sobre los primeros 22 versículos en 3 diferentes etapas y quiero compartir una más que está en este pasaje. Este salmo es precioso porque creo que en cualquiera de los ciclos que vivimos nuestra vida, a veces estamos perdidos en el desierto y voy a interpretar tal vez como lo hicimos la semana pasada, ese desierto como cuando nos encontramos sin rumbo, qué hacer en medio del mundo tan grande, de tantas cosas que nos ofrecen, pero muchas veces lo que más necesitamos es la presencia de Dios y descanso, reposo, estabilidad en nuestra vida. Pero también estaban otro grupo de personas que necesitaban esa presencia de Dios, que habían sufrido las consecuencias por no tener en cuenta la palabra de Dios, pero que cuando clamaron a Dios los sacó de sus aflicciones y sobre todo decíamos en la palabra que les ayudó y los libró de cárceles, de prisiones, de angustias. Esto se refiere a los procesos que vivimos en nuestra alma, que tanto necesitamos de esa presencia de Dios. Y hay otro grupo que también mencionamos, que justamente es cuando vienen los problemas, las enfermedades especialmente, que dice ahí el Salmo en el versículo 14 en adelante, están en momentos complicados, enfermedad sobre todo que identifica, pero algo que en esta sección del Salmo está hablando es que cuando ellos clamaron a Dios, Dios envió su palabra y lo sanó, dice ahí la palabra. Está escrito en este salmo y es hermoso porque esto nos da confianza de que al acercarnos a Dios cualquier cosa puede ocurrir. Hay situaciones que nos cogen por sorpresa, hay cosas que nunca estuvieron en nuestros planes, pero que tal vez en los planes de Dios sí. Y yo pienso que hay muchas situaciones que, como expresaba, nos cogen por sorpresa. Nos sorprenden en nuestra vida, a veces cosas buenas, a veces cosas que son difíciles de asimilar.
Pero qué importante, mi hermano, mi hermana, que en esos procesos nosotros podamos tener esa plena confianza en el Señor. Ahora, quiero leer a partir del versículo 23 en esta parte del Salmo, porque están hablando de la vida de la gente que está en el mar, que a veces tienen que navegar en esos barcos, pero quiero hacerle una aplicación en esta palabra. Y permítame, voy a leer del versículo 23 en adelante. Dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y su maravilla en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus olas. Suben a los cielos y desciende a los abismos. Sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Versículo 28 del Salmo 107 dice, entonces claman a Jehová en su angustia y lo libra de sus aflicciones. Versículo 29, qué hermoso versículo, escúchalo. Dice, cambia la tempestad en sosiego y apacienta sus olas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía a puerto que deseaban. Y termina diciendo el texto, los dos versículos que se repite a lo largo del Salmo, dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlos en la congregación del pueblo, en la reunión de ancianos, alábenle. Ahora, es interesante y esta sección empieza de una manera diferente a las otras secciones que está dividido el Salmo, identificando diferentes procesos de nuestra vida, porque comienza a hablar de un grupo de personas que dice los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas. Bien pudiéramos imaginarnos las personas que tienen viajes por el mar y quizás con las naves que llevan productos y van de puerto en puerto haciendo negocios o simplemente llevando los productos. Pero yo quiero identificar y tal vez muchos diríamos, bueno, yo no soy en el mar, ni nunca he sido navegante, ni mucho menos he sido marinero, pero también el Salmo lo podemos aplicar perfectamente a las tormentas de nuestra vida. Voy a identificar y voy a trasladar esa imagen que está presentando el Salmo de los que andan en el mar. Y creo que cada uno de nosotros andamos en un mundo donde, al igual que los que van en las naves en el mar, vienen tormentas que de un momento a otro que comienzan a hacernos tambalear. Cuántos problemas, especialmente aquellas personas que viven en los negocios. Y creo que en alguna forma cada uno de nosotros tenemos negocios. De pronto no tenemos una empresa, de pronto no tenemos, un almacén. Pero trabajamos en los negocios. Algunos de nosotros, específicamente los que trabajamos al frente de una iglesia, estamos en los negocios de Dios, en los negocios de nuestro Padre, decía el Señor Jesucristo. Y en medio de los negocios hay tantas incertidumbres. Hay ganancias como también hay pérdidas y hay situaciones que nos sorprenden. De pronto he conocido personas que han sido estafadas en medio de los negocios. Voy a identificar eso con lo que está diciendo el Salmo, que se levantan grandes olas, que en medio de los negocios parece que nos fue tan bien y es precioso como lo está diciendo el Salmo, porque dice en la segunda parte del versículo 23 del Salmo 107, dice, hacen negocios en las muchas aguas. Una interpretación que cuando estamos estudiando Apocalipsis es bien interesante porque generalmente se divide, se menciona dos grupos de gente. Algún día le haremos un estudio de Apocalipsis. Y a un grupo se refiere al pueblo de Dios, a Israel. Y otro grupo se refiere a las aguas, que generalmente hay intérpretes que le hablan a las naciones. Y puedo tomar también en esa misma idea los negocios que hacemos en medio del mundo, en medio de todas las oportunidades, el mundo de los negocios que hacen tambalear, dice, y está diciendo ahí la palabra, y hacen negocios en las muchas aguas. Pero hay un paréntesis en el versículo 24, dice, ellos han visto las obras de Jehová.
Qué hermoso es cuando podemos abrir un lugar o cuando tenemos la plena seguridad que en medio de todo lo que hacemos, Dios nos está dirigiendo, nos está dando sabiduría y nos está adiestrando. Por eso una de las saludos que yo siempre hago es gracia y paz, que es todo lo que necesitamos cada día en medio de todas las cosas que vivimos. Tal vez tú trabajas en una empresa, en un negocio, en un lugar. En el campo puede ser, en diferentes lugares, pero allí necesitamos la gracia y la protección de Dios. Gracia de Dios bendiciéndonos y haciéndonos prosperar en lo que hacemos con nuestras manos, pero también gracias a las personas que están a nuestro lado. Si es en las ventas, qué importante que una persona que atiende a los clientes tenga esa gracia de Dios porque produce algo en el corazón, inclusive paz. Porque eso es lo que produce la presencia de Dios en el corazón de una persona. A los que están alrededor, los beneficios, no solamente los recibe la persona donde está habitando la presencia de Dios, sino que también sucede con las personas que están a nuestro lado. ¿Qué pudiéramos decir de los profesores, los que tienen que dar clases, los que tienen que enseñar en diferentes ámbitos, los que tienen que atender personas? ¿Cuánto necesitamos la presencia de Dios a nuestra vida? Los que trabajan en las clínicas, en los hospitales, hay un mar de problemas, voy a decirle. Pero en medio de esos momentos, dice el versículo, que creo y nos involucra a nosotros, que dice ellos han visto, voy a hablarlo incluyéndonos nosotros hemos visto las obras de Jehová y sus maravillas, dice en las profundidades. En los momentos en que somos levantados y hacemos buenos negocios o recibimos la remuneración o ver que lo que hacemos produce un impacto en el corazón de personas. Eso es maravilloso, pero también habla de profundidades y me está hablando de los momentos de fracasos, de dificultades. Creo que el versículo siguiente lo afirma. Versículo 25 dice, porque habló e hizo levantar un viento impetuoso que crespa sus olas. Suben a los cielos y desciende a los abismos, dice el versículo 26. Su alma se derrite con el mal. A veces quisiéramos que nuestra vida fuera estable, fuera toda tranquila. Tal vez pudiéramos decirle, mire, venga al Señor y no vas a tener problemas, pero tal vez estuviéramos diciendo mentiras, porque la esencia y la presencia de Dios en nuestra vida, el propósito principal es la fuerza que nos das en medio de las bendiciones, pero también en medio de los fracasos, el poder mantenernos estables sabiendo quién está con nosotros. El poder celebrar victorias en el Señor agradeciéndole porque Él ha sido quien nos ha dado las fuerzas y las motivaciones para seguir adelante. Pero también en los reveses de la vida, en los fracasos. ¿Quién no ha tenido pérdida? ¿Quién no ha tenido fracasos? ¿Quién no ha tenido un mal día? Pero es interesante porque habla el versículo 25 y da una expresión bien interesante diciendo, porque habló e hizo levantar viento tempestuoso. ¿Quién mejor que Dios nos hace, voy a utilizar una palabra, espero que tú la comprendas, aterrizar a veces en medio del orgullo, de la vanidad que muchas veces tenemos? ¿Qué es lo que Dios nos pide a través de su palabra? Que aprendamos a reconocerle en medio de todas las cosas, que los triunfos que tenemos, que las ganancias que tenemos, muchas veces no ha sido por nuestra sabiduría, sino porque Dios ha estado de nuestro lado ayudándonos, fortaleciéndonos, y eso es importante, porque cuando el orgullo, la vanidad, cuando aquello que nos aparta de Dios, comienza a surgir en nuestro corazón, en nuestra vida, Dios comienza a decir, voy a hacerte entender de que soy yo el que te ayuda, el que te ha fortalecido y a lo mejor no le hemos tenido en cuenta. Envía su palabra. Y así como puede venir bendición, también puede venir momentos complicados en nuestra vida que no lo entendemos. O también producto de las cosas equivocadas que nosotros hacemos. Pero mire lo que dice el versículo 27, que son las consecuencias de cuando nos olvidamos de Dios. Dice, tiemblan y se debilitan como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Cuando confiamos en nuestra sabiduría, muchas veces nos equivocamos tanto y Dios permite esas equivocaciones y permite esos fracasos para que reconozcamos que lo principal en nuestra vida, mi hermano, mi hermana, es la presencia de Dios. Por eso el Señor Jesucristo en Juan 15:5 dijo, separados de mí nada podéis hacer.
qué importante sería que no solamente en este momento, no solamente por el día de hoy o por esta semana o por este tiempo nosotros tengamos en cuenta eso, sino que toda nuestra vida tuviéramos presente ese consejo, que Dios en nuestra vida es una manera de vivir totalmente diferente a lo que sucede cuando nos alejamos de Él. He compartido en los devocionales cuántas veces hemos pensado que Dios está ahí, pero nos hemos descuidado de la comunión con Él. Porque creo que el versículo 28, en medio de las tormentas, en medio de las dificultades, pero también voy a decir en medio de las bendiciones, dice el versículo 28, cuando están ahí, cuando se dan cuenta que hasta la ciencia es inútil. Y me parece bien interesante esa expresión, porque muchas veces recurrimos a la ciencia, pero muchas veces también Dios vuelve loca la ciencia, que no saben qué hacer. ¿Cuál es la solución? Creo que está ahí en el versículo 28. Entonces claman a Jehová en su angustia y lo libra de sus aflicciones. Esta última expresión, los libra de sus aflicciones, se viene repitiendo en el Salmo en varias expresiones. Siempre, al menos en el ministerio que hemos llevado por casi 40 años, nos hemos dado cuenta que una persona angustiada comete los peores errores, especialmente cuando toma decisiones. Que no hay como cuando vamos a tomar una decisión, ir a la presencia del Señor y hacer exactamente lo que está diciendo este Salmo. Clamamos a Dios, al Dios que nos puede guiar, no a la ciencia. Quisiéramos poder pedir muchas explicaciones a la ciencia y tal vez nos dan algunas soluciones. Hay buenos consejeros seculares, pero hay también buenos consejeros espirituales, mejores todavía. Pero el mejor consejo lo podemos recibir directamente de parte de Dios. Y mira lo que dice, lo primero que pasa es, no libra de las aflicciones. Y luego expresa el siguiente versículo, cambia la tempestad en sosiego y apaciguan sus aguas. Dice, luego se alegran porque se apaciguaron esas aguas. Dice, y así los guía al puerto que deseaban. Los lleva al lugar donde ha deseado su corazón y su vida. Mi hermano, mi hermana, hay muchos motivos para alabar a Dios. Hay muchos motivos para encomendar la obra de nuestras manos al Señor. El Salmo 90 hay una expresión que siempre me llama la atención y en una oración a Dios le dice, confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Necesitamos la bendición de Dios en todo lo que emprendamos. Que lo que tú hagas, mi hermano, mi hermana, en este día, si está pasando por tormenta, o si en el transcurso del día, en el transcurso de esta semana se levanta alguna tormenta, tú puedas clamar. No permitas que la angustia llene su corazón, sino que la paz de Dios te inunde. Dígale, Señor, esta semana quiero llegar a puerto seguro, quiero llevar la victoria, quiero reposar en ti, quiero encomendar la obra en mis manos, en tus manos. Y termina este salmo diciendo algo bien interesante: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y luego hace una invitación: exáltenlo en las congregaciones del pueblo y en la reunión de los ancianos. Dice, lo alaben. Más adelante explicaré lo que significa la palabra ancianos, pero quiere decir, y voy a tomarlo en esta mañana, tal vez no tanto en la forma textual como está diciendo la palabra, pero qué hermoso es cuando nos reunimos como familia y compartimos las obras maravillosas que Dios ha hecho. De cuántas cosas Dios nos libra, que al terminar el día podamos hablar con el esposo, con la esposa, con los hijos, antes de entrar al reposo de nuestro cuerpo, agradecerle a Dios y compartir con los demás las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Y cuando nos reunimos como iglesia en algún lugar, en alguna congregación, poder compartir las obras maravillosas que Dios ha hecho con nosotros. Creo que es parte del proceso que Dios tiene para nuestra vida. El Salmo 30 leíamos en el momento de oración, que no estaré callado. Y a lo último dice, Dios mío, te alabaré para siempre. Que ese sea el objetivo de tu vida y que agradezca a Dios, aún en medio de la angustia, aún en medio de las tormentas, sabiendo que el poder viene de Dios y que la salvación viene de Dios y que Él nos llevará, como dice este Salmo, a un puerto seguro. Que te oramos y le decimos, Señor,
Qué hermoso es estar contigo. Qué hermoso es disfrutar de tu amor, de tu paz inagotable. Qué hermoso saber que tú nos sostienes en medio de todas las tormentas que puedan llegar a nuestra vida. Aún los que estén pasando por esas dificultades, Señor. Donde sienten, Señor, que llegan a las profundidades, a tocar fondo, Padre mío. Pero también que en medio de todas las cosas tú nos levantas, tú nos restauras, tú nos diriges. Y hoy clamamos, Señor, por esa intervención tuya en medio de todas las cosas, Padre. Bendigo tu nombre, bendigo la vida de mi hermano, de mi hermana. Yo te pido que esa paz inagotable sea sobre cada uno de ellos, sosteniéndole, levantándole, guiándoles, Padre. Y como nos hemos propuesto, Señor, que al terminar el día, Padre, podamos compartir con otros las maravillas que tú has hecho, pero especialmente contigo, Señor, reconociendo que tú eres quien guía nuestros pasos, que tú eres quien le da valor a nuestra vida, que nos das aliento de vida, que nos sana, que nos restaura, que trae paz al corazón y no permite que las angustias, Señor, nos hagan perder la bendición de invocar tu nombre y de esperar en ti, Padre. Pero que también que seamos, Señor, aliento de vida para otras personas, para nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra familia, Padre. Que todos unidos podamos glorificar tu nombre, que todos unidos podamos decir cuán grandes cosas ha hecho Dios. Cuán grande es el amor que tienes para con nosotros y cuán grande paz imparte a nuestro corazón. Dejo en tus manos a tu pueblo, Señor. Sígale sosteniéndole, sígale dirigiéndole a cada paso, Padre. Y que ese amor inagotable le sustente, le levante, le dirija, Señor, a cada momento, Señor. Muchas gracias por este día. Quedamos en tus manos, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Que la paz, la gracia y la misericordia sean sobre ti, mi hermano, mi hermana, adelante. Dios está contigo y Él no te va a fallar. Le habló su pastor Elán de Luz Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.